estar hablando acerca de la labor de la iglesia desde la perspectiva de la profecía. Y quisiera que entendiéramos qué es la labor profética, porque a veces solamente consideramos que el profeta es aquel y queremos hacerle equivocada de que es el que predice el futuro, y está realmente equivocada esta manera de pensar. La profecía tiene que ver con la proclamación o la transmisión de la palabra que Dios ha puesto en la boca de uno de sus hijos, de uno de sus escogidos, para que sea llevada al pueblo. Si esto tiene que ver con eventos futuros, como lo fue muchas veces del Antiguo Testamento para el cumplimiento de o sobre el pueblo de Israel, o de la venida de nuestro Señor Jesucristo, o incluso de los últimos días antes de que Cristo vuelva nuevamente, bueno, eso es porque Dios así lo ha querido y no porque el profeta tenga la capacidad de predecir el futuro. Es siempre la palabra de Dios. Pero la iglesia de hoy necesita retomar su labor profética, es decir, la labor de la proclamación de la palabra. Y a lo largo de este año, los estudios o predicaciones que voy a estar preparando tendrán que ver precisamente con los profetas del Antiguo Testamento. Todas las veces que esté por aquí me van a ir predicar del Antiguo Testamento en este año. El año pasado prediqué siempre de los evangelios, si se fijaron, porque estaba precisamente con el tema de la persona de Jesús y su labor dentro de los 4 evangelios. Hoy me voy al Antiguo Testamento y voy a hablar de los profetas. Y vamos a ir considerando todos los profetas del Antiguo Testamento. Ahora les hago una invitación, como solo estaré con ustedes los domingos, pero yo voy a predicar 4 o 5 domingos sobre esto. Síganme en mis redes sociales para que escuchen las otras 2. Voy a estar procurando que se haga la grabación, porque pues las otras iglesias también les voy a hacer la misma invitación. Quiero ir el resto de las predicaciones. Búsquenme en red social, ya sea por Facebook o en YouTube, y podrá escuchar el resto de los temas para que no se pierda de ninguno de ellos. Hoy nos toca hablar, y bueno, ya lo vimos en el pasaje que acabamos de leer ahí en Génesis capítulo 20, de Abraham. Abraham normalmente no lo consideramos un profeta, esto nos queda muy claro. Abraham es el gran patriarca, Abraham es el llamado de Dios a caminar con él y a levantar por medio de él y de su descendencia un pueblo para gloria de nuestro Dios. Sin embargo, Abraham cumple una función muy específica al caminar con Dios en cuanto a la proclamación y a la transmisión de su palabra. Y es llamado profeta no por antojo del ser humano o por una interpretación que pudiera considerarse equivocada de la palabra, sino porque Dios lo declara en su palabra, y lo leímos hace un momento ahí en Génesis capítulo 20, en el versículo 7. Dios le llama a Abraham profeta, y de eso vamos a hablar el día de hoy, de por qué Dios le habla a Abraham y le dice que él es profeta, a través, o más bien se lo dice al rey Abimelech, y cuál es la labor que Abraham desarrolla, al menos específicamente en este pasaje, y que tiene que ver con la labor, entiéndase, profética de la iglesia. Ahora, ¿qué es la labor profética de la iglesia? La iglesia tiene un llamado, lo decía hace un momento, a la proclamación de la palabra. Cuando hablamos de profecía en el Antiguo Testamento, generalmente el mensaje se centra en 3 cosas muy fundamentales. La primera, todas esas tienen que ver con la transmisión de la palabra de Dios. La primera es la proclamación de la paz. Cómo podemos estar en paz, cómo podemos alcanzar la paz, cómo podemos llegar a tener paz. Ahora, ¿paz cómo y con quién? Bueno, principalmente la paz proclamada por la palabra de Dios es la paz entre Dios y el hombre. Cómo el ser humano puede tener paz con Dios, pero también mucha de la profecía del Antiguo Testamento tiene que ver con la proclamación de cómo el hombre puede tener paz con su prójimo. Y la palabra enseña acerca de esto. Y fundamentalmente o finalmente, cómo tener paz dentro de uno mismo. Amén. Si se tiene paz con Dios y se tiene paz con el prójimo, tenga la seguridad que va a estar en paz y se va a sentir seguro y tranquilo. Otro de los puntos importantes de la profecía bíblica, además de la reconciliación, es la cuestión de la justicia social. Cuando tenemos paz con el prójimo,
empieza a generarse algo llamado justicia social. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, tiene que ver con la buena relación con los demás, con ser justos, con tratar honestamente a los otros y, claro, generar dentro de la sociedad en la que vivimos que haya ese trato de justicia, de igualdad, de apoyo y que haya un buen trato entre todos los seres humanos. Pero además también vemos en el Antiguo Testamento que hay un llamado al ser humano a la mayordomía de la creación, y ese es el tercer gran tema. Hablamos de que la creación de Dios, el Señor la hace y la pone delante del ser humano y le dice al ser humano que se sirva de esta creación. Cuando el ser humano se sirve de esta creación, desgraciadamente ha destruido mucho de ella. Sin embargo, Dios llamó desde Adán a ser administradores o buenos mayordomos de la creación. Y estos son tres grandes temas que la profecía bíblica trata. Ahora, ¿hay una labor de la iglesia hoy respecto a esto? Claro que sí. La proclamación de la palabra nos va a invitar nuevamente a que salgamos, a que vayamos, a que transmitamos ese mensaje de paz con Dios, con el prójimo y en uno mismo. Que estemos convencidos de que la proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo puede transformar la sociedad y llegar a generar justicia, igualdad, equidad y buen trato entre los seres humanos. Y claro que debemos ser buenos mayordomos de la creación del Señor. Y esos son los grandes temas que trata la profecía, pero son temas que la iglesia hoy muchas veces ha olvidado. Necesitamos retomar estos temas y de esto voy a estar hablando en los sermones que estaré predicando en este año. ¿Qué debemos examinar acerca del mensaje profético que la iglesia debería estar dando al mundo hoy? Bueno, fundamentalmente que la iglesia necesita tener una visión profética, una visión no del futuro, vuelvo a aclarar, una visión de la proclamación del mensaje que Dios tiene para el mundo el día de hoy, y que a través de la iglesia en nuestro tiempo el mundo puede ser transformado a través de Jesucristo. ¿Cómo? Cuando la iglesia aprende a desarrollar, aprende a vivir y aprende a proclamar esta palabra. Y entonces pues voy a ir recorriendo todos los profetas del Antiguo Testamento y enseñando para que aprendamos qué es lo que la iglesia debería estar haciendo. Entonces el mensaje de este año es para la iglesia en nuestro quehacer. ¿Cuál es el quehacer profético de la iglesia hoy? Venimos al pasaje, Génesis 20, específicamente el versículo 7, decía hace un momento, donde Dios habla al rey Abimelech y le dice que Abraham es declarado profeta de Dios a través del sueño que le da Abimelech. Y luego el versículo 7, en su primera parte, que dice: ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, orará por ti y vivirás. Fíjese bien en estas palabras, pero pidamos primero la guía del Señor. Padre, te rogamos, Señor, que hables a nuestro espíritu, que hables también, Señor, a nuestra vida cotidiana de servicio delante de ti, pero sobre todo que nos hables como pueblo, como tu iglesia. Y podamos salir, Señor, edificados en el conocimiento del quehacer que tenemos, Señor, al obedecer tu palabra, en cuanto a lo que hemos de hacer como iglesia en la labor profética que tenemos. Habla pues, Señor, hoy a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en Jesucristo. Amén. En este versículo 7 del capítulo 20 de Génesis, donde Dios llama a Abraham profeta, la palabra profeta que encontramos aquí, que algunos conceptos que voy a estar repitiendo para que los vayamos aprendiendo. La palabra profeta es una palabra hebrea, obviamente, que es la palabra Naví. Aprende esta palabra, la voy a repetir muchas veces en esta y en otras predicaciones. Naví es profeta. No es una palabra original del idioma hebreo en el que fue escrito el Antiguo Testamento. De hecho, viene de un idioma mucho más antiguo. Y quizás lo ha visto por ahí esta palabra en algunas películas del Medio Oriente antiguo, porque a veces se habla de los acayos, generalmente como pueblos guerreros del Medio Oriente de hace más de 2000 años, más bien de hace más de 4000 años, porque estamos hablando de 2000 años antes de Cristo.
Y en el Acadio ya había una palabra que era la palabra Nabú. Y la palabra Nabú tenía como significado el pronunciar o ser llamado a anunciar una palabra. Es decir, cuando un rey, cuando un mandatario enviaba a alguien para proclamar una palabra específica al pueblo. ¿Sí? De esa palabra Nabú se trae al hebreo. El hebreo se desarrolla precisamente entre los pueblos del Medio Oriente, específicamente en la descendencia de Abraham, y se usa la palabra Nabí en el sentido de ser heraldo, de ser mensajero, de ser el que anuncia, de ser el que habla, y en un sentido pasivo de ser aquel que es llamado a proclamar. Ahora, específicamente Nabí en el hebreo es el que es llamado a proclamar el mensaje de Dios. Entonces, ¿qué es un profeta? Aquel que es llamado a proclamar el mensaje de Dios. Y aquí llega la primera pregunta. ¿Tú y yo somos profetas? A veces, por el sentido de la palabra, diríamos inmediatamente no. Incluso porque está muy destruida la palabra, permítanme esta expresión, en algunas denominaciones evangélicas, que hay personas que se dicen profetas y que se levantan tratando de predecir el futuro, de hablar cosas sin a veces ningún entendimiento y sin ningún conocimiento. Pero esa es una idea equivocada de lo que es ser profeta. ¿Qué es un profeta? Aquel que es llamado a proclamar la palabra de Dios. Ahora, pregúntese, ¿es usted llamado a proclamar la palabra de Dios? Bueno, en el Nuevo Testamento, la ordenanza de nuestro Señor Jesucristo nos dice ir y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿A quién se lo dijo? ¿Solo a los discípulos? No, es para todos los creyentes. También nos dice que vayamos y hagamos discípulos y sean bautizados, ¿verdad? Para ser incluidos en la iglesia, etc. Esto también es una ordenanza para todos los creyentes. Por ello hablamos de la profecía o de la labor profética de la iglesia, porque la iglesia de Cristo es llamada a la proclamación del Evangelio, a la proclamación de la palabra de Dios. Y entonces ahí está una primera enseñanza que no podemos hacer a un lado. Nosotros como iglesia, como miembros de una iglesia, como participantes de una iglesia, fundamentalmente como parte de la iglesia de Cristo, porque somos la iglesia del Señor, somos llamados a ser proclamadores del mensaje de Dios. Caemos directamente en esta definición de, ¿qué palabra era? Nabí, de ser profeta, aquel que proclama la palabra de Dios. Una persona, que es llamada por Dios para hablar en su nombre, para comunicar la voluntad de Él y ser mensajeros de Dios que interpretan o que proclaman la palabra al pueblo. ¿Qué pueblo? Bueno, puede ser el pueblo de Dios, cuando lo hablamos en medio de los creyentes, pero también puede ser el pueblo fuera de ser el pueblo de Dios, porque allá afuera hay gente que va a ser llamada, allá afuera hay gente que es escogida, pero todavía no conoce el mensaje de la palabra y que en su momento esa palabra va a llegarles. Pero también allá afuera hay gente que quizás nunca va a conocer a Cristo, pero que aún en ellos la palabra de Dios puede ser transformadora de su naturaleza en cuanto a la relación que tienen con la sociedad en la que viven y en cuanto a buscar que la sociedad de nuestro alrededor sea transformada. Ojo, no estoy hablando de que todos los seres humanos van a ser cristianos, pero sí que el mensaje de la palabra puede transformar la vida de los seres humanos y la forma en que la sociedad se desarrolla. ¿Qué vemos afuera en la sociedad a nuestro alrededor? Maldad, mentira, pecado, violencia, todos los días. Ya ni siquiera me gusta prender la televisión para ver los noticieros, antes me gustaban mucho, ahora ¿qué oigo? Pura violencia. Todos los días hay muertes, asesinatos, robos, y pareciera que esto ya es la única noticia. Además, a veces hasta deja de ser noticia porque ya pues pasa todos los días. Pero no podemos normalizar eso. No podemos normalizar eso. Somos llamados, la palabra nos dice que somos luz del mundo y sal de la tierra. Somos llamados a alumbrar al mundo, cristiano o no cristiano, con la luz de Cristo. Somos llamados a tener un mensaje que conserve la sociedad en medio de la que vivimos
llamado profeta, y esto tiene que ver con tres temas fundamentales que son los que quiero tocar el día de hoy, y ustedes se los traen. El primero de ellos es la relación que tiene Abraham con Dios. ¿Se puede pensar cómo es esta relación? Bueno, vamos a hablar de ello. Es una relación de intimidad con Dios. El segundo de los temas es la oración que Abraham le dice a Abimelech, que Abraham es profeta y que orará por él. Es esa intercesión que Abraham hace por Abimelech. Y la tercera es el resultado. ¿Por qué hay resultados cuando el pueblo de Dios ora? Porque hay resultados cuando el creyente ora. Pero no porque el poder esté en el creyente, sino porque el creyente es un instrumento de Dios para hacer bendición. ¿Sabes qué? Esto también es parte de ser un profeta de Dios. Entonces, toco brevemente estos tres temas que son lo importante el día de hoy. En primer lugar, el profeta es aquel que guarda una estrecha intimidad con Dios. El profeta es aquel que guarda una estrecha intimidad con Dios. Abraham llega a ser conocido, además de toda su historia, que seguramente usted conoce mucha de ella y la ha escuchado en la iglesia o en clases de escuela dominical, o si ha estado en alguna iglesia desde niño, dentro de sus clases infantiles. Abraham es un hombre que es llamado por Dios. Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela, vete de ahí. Es decir, deja todo lo que conoces, deja todo lo que tienes y dirígete en una aventura, porque no sabes a dónde vas y no sabes qué te espera y no sabes qué vas a encontrar, pero yo te voy a mostrar una tierra nueva. Abraham pasa por muchas cosas, ve guerras, se encuentra enemigos, pero es probado más de una vez en su fidelidad, en su obediencia delante de Dios. Una de las pruebas más grandes pues, es cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo, a su único hijo Isaac, delante de él, y Abraham está dispuesto obedientemente a hacer la voluntad de Dios. Pero además, el gran conocimiento que tenemos de Abraham es con la gran promesa de Dios, ¿verdad? Ver las estrellas del cielo, ver los granos de arena que hay en el mar. Bueno, así será tu descendencia, le dice Dios a Abraham. Y Abraham no sabe cómo. Él es viejo, su mujer es estéril, pero Dios le ha hecho una promesa y Dios la da. Abraham es llegado a conocer como el amigo de Dios. Y no porque ella haya dicho así, Dios es mi amigo, él y yo somos cuates, sino Dios mismo es quien lo declara. Dios llama a Abraham mi amigo en Isaías 41:8. Es Dios el que le dice a Abraham, es mi amigo. Wow. Y es la única vez que Dios usa esta expresión, que nadie más lo dice. Y además hay un testimonio de Abraham ya en el Nuevo Testamento, en Santiago, capítulo 2, versículo 23, donde Santiago reconoce a Abraham como aquel que es el amigo de Dios. ¿Y así es como se conoce a Abraham? Abraham es el amigo de Dios. ¿Cómo trasciende esto? Por la relación de cercanía, de intimidad que guarda Abraham con Dios. Y está plasmada en la Biblia. En cada paso, desde que es llamado, Abraham obedece, Abraham cree, Abraham les da esa fe, y esa fe crece en el paso a paso, no sin tropiezos. Abraham se equivocó más de una vez. Abraham faltó delante de Dios más de una vez. De hecho, la lectura que hicimos hoy manifiesta una de ellas. Llega a este poblado, a esta ciudad, y le dice a su esposa: ¿sabes qué? No vayas a decir que eres mi esposa porque te van a ver muy guapa, te van a querer asesinar para quedarse contigo. Entonces, mejor di que eres mi hermana. Pero por esa mentira, el rey Abimelech manda traer a Sara, la mete a su harén, y aunque todavía no la toma como mujer, ya la tiene ahí. Pero Dios habla a este rey en sueños y le dice: hey, no vayas a tocar a esa mujer porque no es tuya, es de Abraham. Pero, ¿por qué me vas a castigar a mí? Yo no sé, a mí me dijeron que eres su hermana y yo no he hecho esto con una mala intención. Se defiende a Abimelech, pero Dios le dice: no lo hagas. Abraham se equivocó más de una vez. Pero hermanos, todos estamos en nuestra naturaleza pecaminosa humana
en la condición de equivocarnos. Sin embargo, nuestro caminar diario necesita ser fundamentado en una relación personal con Dios, en fe, buscando la obediencia, siguiendo a Dios en su llamado para nuestra vida y ser capaces, como Abraham lo hizo en su llamado, de dejar cualquier cosa que sea necesario dejar para aprender a caminar con Dios. Esto es un acto de fe. Y Abraham será reconocido como un patriarca lleno de fe. Una fe que va a transmitir a su descendencia y que Dios va a levantar a través de ello un pueblo conocido como el pueblo de Israel. Y entonces la historia de Abraham nos va a comunicar esa conexión única que tiene con Dios, que tiene la disposición aún de entregar a su hijo en obediencia. Obediencia a Dios. Es cierto, Dios solamente llama a Abraham su amigo en toda la Biblia, pero Cristo, que también es Dios, nos da la fórmula o el secreto de cómo ser amigos de Dios. Y nos dice: vosotros sois mis amigos. ¿Se acuerdan cómo termina este pasaje? Si hacéis lo que yo os mando. ¿Dónde radica el secreto de la relación de intimidad con Dios? En la obediencia. En la obediencia. Entonces, ¿quiere saber qué tan cercano es usted a Dios? Revise qué tan obediente es usted a Dios. ¿Quiere saber qué tan cercano es su relación con Cristo? ¿Qué tan amigo es de Cristo? Revise cómo está su obediencia a la palabra de Dios, al Evangelio de Cristo y al ejemplo de Cristo de caminar en la fe. Y ahí podemos hacer una revisión rápida. La pregunta entonces es: ¿cómo está mi intimidad con Dios? ¿Cómo está mi intimidad con Cristo? ¿Cómo estoy caminando? ¿Sí? Si tengo una buena relación con Dios, si tengo una buena relación en mi caminar con Cristo, ya di el primer paso para ser un profeta. Porque entonces podré recibir la palabra de Dios y Dios me llamará para irlo a transmitir al mundo. Pero sabe que si usted es creyente, si usted es cristiano, si usted ha sido lavado en la sangre de Cristo, esto ya está del otro lado. Usted tiene un llamado a predicar la palabra y usted ya es un llamado de Dios a compartir de su evangelio. En segundo lugar, ahí mismo en el versículo 7, dice, Dios le dice al rey Abimelech: ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti. El relato sucede en una ciudad llamada Gerar. Ahí está en la escritura. Esta ciudad que se menciona en esta narrativa es una ciudad que se menciona varias veces en la Biblia y que aproximadamente se cree que haya estado localizada en una de las regiones del sur de Canaán, muy cerca de la región marítima, ahí en la costa de lo que es el Mediterráneo. ¿Sí? Ahí vamos a encontrar esta ciudad y va a ser una ciudad que está sobre una llanura, donde la palabra de Dios desde antes de este pasaje, en Génesis 10:19, menciona que en esta ciudad estaban establecidos los cananeos. Posteriormente los cananeos se transforman o se convierten en lo que llegamos a conocer como los filisteos. Esta palabra no es común para nosotros. ¿Quiénes son los filisteos? Los grandes enemigos del pueblo de Israel. ¿Se acuerda usted de Goliat? Era un soldado filisteo. ¿Sí? Los grandes enemigos del pueblo de Israel en su desarrollo, en su llegada a la tierra prometida, en su desarrollo como nación, fueron los filisteos. Los vamos a encontrar muchas veces. Bueno, Abraham tiene el primer encuentro con uno de los grandes y poderosos reyes de una nación que serían los enemigos de su descendencia después del futuro, en el futuro. Sin embargo, Dios le dice al rey Abimelech: Abraham va a orar por ti.
y van a suceder cosas grandes en ti y en tu descendencia. Abraham se topa en su peregrinar con este pueblo cananeo, después filisteo, y en este relato se nos habla de cómo el rey toma a Sara, pero Dios le advierte que no la toque, y Abraham, el profeta, orará por él, y se le advierte: si no la devuelves, tú y toda tu descendencia va a morir. ¿Qué tiene que ver la oración de Abraham en esto? Aunque no se escribe la oración, a mí me hubiera encantado que estuviera escrita la oración de Abraham. ¿Qué es lo que Abraham oró por Abimelech? No está en la Biblia. Solo se nos dice que Abraham oraría, y seguramente oró por el resultado que te voy a hablar de ello. Pero vemos que hay una oración que implica intercesión. Una oración de intercesión tiene que ver no solamente por creer por otro, sino por creer firmemente que hay una esperanza de restauración para la vida de otro. ¿En qué ámbito en el que sea? Si se necesita salvación, si se necesita salud, si se necesita restauración, si se necesita que haya perdón, si se necesita que Dios provea alguna necesidad en especial. Pero no es solo la petición, es que aquel que intercede crea firmemente que hay una esperanza y que esta esperanza proviene de Dios. Entonces la profecía o el profeta cree firmemente que hay esta esperanza. Y tenemos que empezar a revisar en nuestro propio pensamiento si cuando oramos por alguien lo hacemos solamente de manera mecánica. Sí, yo voy a pedir a Dios por ti, y pues hay que Dios haga lo que quiera. O creemos firmemente que Dios tiene no solo la capacidad y el poder, sino que quiere hacerlo. ¿Y yo cómo voy a saber qué es lo que quiere Dios? Bueno, pues es un gran secreto que empieza con la intimidad con Dios. Cuando tenemos una buena relación con Dios, la base de ello, ya lo dije, la obediencia, tenemos el Espíritu Santo que vive en nosotros, que habla a nosotros, que intercede por nosotros y que guía nuestra oración. Y entonces puedo creer firmemente y puedo creer con fe que Dios tiene un plan, un proyecto y un propósito que le da esperanza real a aquel o a aquella situación por la que estoy intercediendo. La iglesia es llamada a la intercesión. ¿Sabe cuál es el problema? Que normalmente creemos que la intercesión es el momento del culto que tuvimos hace un ratito, en el que el pastor o el encargado o algún hermano se levanta y ora por la necesidad de la iglesia. ¿Eso es intercesión? Sí, claro que sí. Pero la iglesia es llamada a interceder por aquel que está en necesidad allá afuera, por aquel que necesita la palabra, por aquel que necesita salvación, por aquel que necesita ser transformado, por aquel que está enfermo. Y creer firmemente que Dios en su plan tiene un propósito para transformar la vida del que está allá afuera. La iglesia sí es llamada para orar y interceder con nuestros hermanos. Claro que sí. Pero principalmente está llamada a interceder por los de afuera. ¿Qué es lo que pasa aquí con Abraham en esta oración que es llamado a hacer? Bueno, se nos habla precisamente de esta oración como algo que Abraham tiene que realizar, diciéndose: orará por ti, así le dice Dios al rey Abimelech. Y en esta oración va a haber una transformación total de la vida de este rey. Más allá del pecado que ha cometido por llevarse a Sara. Eso es, permítanme usar esta expresión, solo la excusa. No es solamente esto. Hay mucho más en la vida de Abimelech que tiene que ser transformado. Sin embargo, Dios dice: pero Abraham, que es profeta, orará por ti. Y la vida de Abimelech es transformada. ¿Cómo? Bueno, más allá de la oración intercesora está lo que Dios quiere hacer. Y ahí empieza el ser instrumentos de Dios. No solo intercesores, sino verdaderamente instrumentos. Y esta es la otra enseñanza que quiero dejarte. Porque sigue diciendo este mismo versículo:
es profeta, orará por ti, dice, y vivirás. A mí me llama mucho la atención esta palabra, que puede parecer muy simple. Ah, sí, Dios le dijo, si no lo haces vas a morir en tu descendencia, pero Abraham va a orar por ti y vivirás. Sin embargo, la palabra va mucho más allá. Esta palabra que se traduce como vivirás, que es la palabra Jai, que solamente vivir o mantenerse vivo. La palabra se usa más bien en el sentido de quien estuvo muerto revive, quien está enfermo sana, quien está encarcelado es liberado o es salvado. Y fíjense cuánta riqueza hay en las palabras bíblicas que a veces desconocemos. No es solo vivir. Pudo haber, en este caso Reina y Valera tradujeron solo como vivirán, pero se pudo haber escrito y revivirás y sanarás y serás salvado. ¿Cómo se amplía, verdad, esto? Por la oración del profeta de Dios. Ojo, no por Abraham, no por el profeta. Dios no hace las cosas por los seres humanos, lo hace por su propósito y su plan. Dios tiene un plan para Abimelech, quiere mostrarle su gracia, quiere mostrarle que Él es capaz de sanar, de salvar, de perdonar y de transformar, pero utiliza al profeta, utiliza en este caso a Abraham como un medio, como un instrumento para llevar a cabo su plan. La iglesia necesita transformarse en ese instrumento, no solo por la oración, sino porque es un agente en la transformación que Dios quiere hacer en medio de la sociedad. Y entonces Abimelech es verdaderamente perdonado y su vida es transformada. ¿Dónde podemos ver los resultados? Bueno, a veces no lo vemos de manera inmediata, pero más adelante en la narrativa bíblica, que normalmente no tocamos, algunos años después, el hijo de Abraham, que es ¿quién? Isaac, pasa nuevamente por esta tierra de Gerar y se encuentra con el rey Abimelech. Ah, caray, que han pasado muchos años, porque Abraham tuvo a Isaac muy viejo. Pero no es el mismo rey Abimelech, es hijo del rey con el que se encontró Abraham. Isaac pasa otra vez por esta tierra, precisamente cuando está trayendo a su esposa, y pasa algo muy similar. También Isaac comete el error, dice que Rebeca no es su esposa, que es su hermana. Otra vez Abimelech, que es hijo del primer rey Abimelech, toma y pasa algo muy semejante. Pero hay algo que aprender aquí. Dios perdonó, Abimelech no murió, su descendencia no murió, y la muestra es que hay un hijo que muchos años después tiene el reino todavía, tiene el trono, lo cual era bien difícil en la tierra cananea o filistea de 2000 años antes de Cristo, porque las revueltas eran comunes, los derrocamientos de reyes, el asesinato de reyes era lo más común, además de que era muy fácil que alguien fuera y matara a la familia de un rey simplemente para que no siguiera su descendencia. Pero aquí Dios protegió, es más, cumplió, podríamos decir, su promesa a través de la oración de Abraham. Orará por ti, le dice, y vivirás. Pero esta palabra se amplía. Vas a vivir tú, va a vivir tu descendencia. Tu hijo va a tener tu trono en su mano. Porque Dios, hermanos, siempre cumple sus promesas. La iglesia es llamada a orar por cosas imposibles. Porque decimos, bueno, voy a orar, pero pues está difícil, pero yo con quién voy a orar. Y pues sabes que Dios quiere, de verdad, pues a ver si te da lo que estás pidiendo. No lo dudes. Tienes una buena comunión con Dios, el Señor te va a hablar por medio de su Espíritu para que tú ores. Y aún en mi oración equivocada, la palabra me dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Amén. Y entonces puedo orar, puedo interceder por aquellos que aún no tienen esperanza, pero que yo sé que en el Señor pueden tenerla. Y Dios
va a cumplir su propósito en esa persona y va a cumplir su propósito en esa situación. La labor profética de la iglesia está en orar por aquel que hoy no tiene sanidad, ni salvación, ni restauración en Cristo, pero que creo firmemente que Dios puede hacerlo. Ora por ellos. Pero te voy a decir algo más y con esto voy a terminar. No ores sobre los secretos. Yo quiero orar por mis vecinos. Que toda mi cuadra conozca la palabra de Dios. Que mi vecina que está enferma sea sanada. Y ora con ellos. ¿Sabes por qué? Porque esta oración es un testimonio del poder de Dios y es un testimonio de la gracia de Dios, que es sumamente valioso este testimonio en la proclamación del Evangelio. La iglesia no solo es llamada a interceder y a orar con fe, sino a hacerlo como un testimonio. Y para ello hay que hacer más. Esto es ser profeta, es parte de la labor profética de la iglesia. Sal, ve con tu vecino enfermo y ora con él. Y dile que Dios le ama, que Dios tiene poder para restaurarle. Que tienes problemas, sí, que el Señor puede resolverlos. Que tienes necesidades, sí, que el Señor puede proveer. Y además de ello, en este ser instrumento de Dios, si en tus manos o en las manos de tu iglesia está ser canal de bendición para que se cumpla ese propósito, no dudes en hacerlo. Manifiesta el poder que hay del Señor en ti y que hay en la iglesia de Cristo hoy. Concluyo con esto, hermanos. Abraham, este hombre que es llamado profeta por primera vez en la Biblia, la primera vez que alguien se dice que es profeta es Abraham, es un modelo. El primer modelo es de intimidad con Dios. Pero tú y yo somos llamados a tener intimidad con el Señor, a ser amigos del Señor. Y el secreto, ya te lo dije, ¿cuál es? La obediencia. Número 2, somos obedientes al Señor y somos llamados a interceder. Te lo digo nuevamente, Gerar fue el escenario donde Abraham oró por Abimelech y Dios cumplió su plan. ¿Cuál es el escenario en que tú eres llamado a interceder por la necesidad de los que están a tu alrededor? Sí, pecadores, incluso que te han hecho daño. Abimelech llegó tu esposa de Abraham, pero Abraham no lo fue. Y lo hizo seguramente en su presencia. Y le declaró la gran bendición que Dios en su gracia y en su amor podía obrar en él. Y a mí me encantan las palabras que nuestro Señor Jesucristo le dijo a aquel intérprete de la ley cuando le compartió la parábola del buen samaritano. ¿Se acuerdan cómo termina esto? Le dice el Señor: ve y haz tú lo mismo. Salgamos, oremos. En esta oración proclamemos: Dios es bueno, Dios es grande, Dios tiene misericordia. Dios puede salvar, restaurar, perdonar y sanar a nuestro alrededor. La iglesia es llamada a ser un faro de esperanza. Amén. No solo para los de adentro, para los de afuera. La labor profética de la iglesia tiene que ver con esto. Seamos faros de esperanza, declarándole a este mundo que en Cristo ahora Dios sigue teniendo un llamado, una palabra de esperanza y de transformación para todo lo que está a nuestro alrededor. Intercedamos y seamos instrumentos de Dios para bendecir a lo que nos rodea. Amén. Oramos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Te rogamos, Señor, que la confirmes en nuestros pensamientos y que como iglesia podamos tomar ejemplo, Señor, de lo que tú has hecho en tus profetas y a través de ellos, para que